Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema muy importante, de gran impacto, que ha trascendido de manera internacional esta gran implementación y cambios estructurales en las ciudades. Y bien, entre los temas que tenemos para todos nosotros, pues vemos cómo el impacto que ha tenido el presidente Trump ha recortado algunas de las inversiones en nuestro país. Y pues ya vemos cómo Samsung y LG Electronics han anunciado el cierre de algunas de sus instalaciones en nuestro país para precisamente irse a Estados Unidos y crecer sus inversiones en aquel lugar. Esta amenaza que ha generado el presidente Trump es de gran impacto y, como lo hemos comentado anteriormente, incluso de manera personal, se ha cancelado una obra de más de 50 millones de dólares que sería para el Valle de Mexicali, en donde pues el cambio de actitud con un presidente con preferencia hacia las inversiones dentro de su país, pues ha incentivado que esas inversiones no se hagan fuera de Estados Unidos. Y bien, en esto tenemos también temas importantes con respecto a los temas incluso que tienen que ver con pues esos aranceles y ese impacto. Y sobre todo el gasto que se ha visto reducido por los estadounidenses en sus compras regulares. Un tema también importante de incertidumbre que pues genera también esa baja en el consumo que seguramente impactará a muchos más de los mercados. Por otra parte, también vemos el cambio de director de seguridad pública en Mexicali. Un tema al cual pues el sector empresarial no estaba totalmente de acuerdo, puesto que el director, ahora exdirector, había dado excelentes resultados, excelentes números, y pues hoy por hoy de manera política se hace una modificación y se propone al teniente coronel Lizaola para lo que es la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali. Esto es, a partir del día de ayer, ya es un hecho que tengamos un cambio de director, para lo cual el sector empresarial genera una carta muy importante en donde estipula la gran necesidad de transparencia y también respeto a los derechos humanos. Un tema que va a estar vigilando el sector empresarial de Mexicali para que precisamente la nueva dirección lleve a bien implementar medidas que tengan que ver con el respeto a los derechos humanos. Y bien, vamos a ir a un corte comercial para presentar este tema tan importante y de alto impacto en nuestras ciudades. Regresamos en unos minutos. Bien, pues ya estamos de regreso después de este corte comercial con un importantísimo tema. Este que tiene que ver con ese urbanismo social y sobre todo el desarrollo de las ciudades. Cómo es que algunos ejemplos de manera internacional pueden generar una metodología de gran relevancia que se puede implementar y se ha implementado en diferentes regiones. Para esto, uno de los ejemplos que tenemos el día de hoy es la ciudad de Medellín. Medellín, que en la época de los 80 y los 90 había sido muy famoso por el narcotráfico y escándalos muy fuertes de violencia, hoy por hoy ha llegado a tener una transformación de gran impacto y se han vuelto, de alguna manera, referencia internacional para muchos de nuestros países. Y no estamos hablando de Europa, de Valencia, no estamos hablando de Barcelona, sino estamos hablando de una comunidad latinoamericana con las mismas dificultades que tenemos acá en nuestro país, en México.
Y pues a lo largo del tiempo vemos cómo se forma y vemos cómo se estructura un grupo denominado el Dream Team. Un equipo de profesionistas altamente capacitados, muchos de ellos académicos, la gran mayoría con doctorados y gran preparación, pero sobre todo con un objetivo común, que era desarrollar y mejorar y equilibrar la sociedad en un país como Colombia. Y pues ahí vemos que en un tiempo las diferencias sociales, la falta de servicios, la falta de educación en algunas regiones generaban grandes centros de violencia. Pero de ahí vemos cómo esta transformación enfocada precisamente en transformar y dar un giro a esas deficiencias, pues genera este gran cambio. Escuchamos pues, nombres como Enrique Peñalosa, como también como también Antas Macus, también varios pensadores, ¿verdad? Gustavo Petro, también Paul Bromberg, pero sobre todo en el día de hoy nos enfocaremos en una administración muy particular que es la de Sergio Fajardo en 2004 Medellín. Y también pues tenemos el día de hoy a un gran personaje que fue el que implementa todo este tipo de metodologías de una manera muy precisa y detallada, como si fuera aquel trabajo de filigrana en los puntos medulares de una ciudad para poderla transformar y generar ese beneficio. Nuestro personaje, pues además de tener una gran preparación académica, ser arquitecto, urbanista, ¿verdad? Y también pues ser fundador de Urbam. También una gran característica es el Fellow Loeb de la Universidad de Harvard, que pues solamente acepta a personas para que tengan un trabajo realizado con características importantes por un año de trabajo que pues tiene que ver con, después nos explicará nuestro invitado, pero pues tiene un gran trabajo meritorio para estar ahí, además pues de ser académico, ¿verdad? Y tener doctorado por la Universidad Politécnica, ¿verdad? de Cataluña, y pues varios otros estudios más, lo que hacen que nuestro invitado tenga ese know-how para poder implementar todo este trabajo. Y bien, pues damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Echeverry. Alejandro, bienvenido a tu programa Metrópolis. Sí, Benjamín, un gusto estar aquí contigo. Bien, y bueno, pues, y en Mexicali. Pues a propósito pues, de viajar desde Medellín hasta acá, ¿verdad? Que de alguna manera pareciera una latitud muy distante, pero a la vez no lo es, ¿no? Estamos muy cerca culturalmente, creo yo. Así Quiero es. decir, hay cierta distancia, estamos muy cerca. Bueno, y yo también estoy muy vinculado desde hace ya varios años con el Tecnológico de Monterrey. Así es, me faltó comentar eso. Que es lo que me trae aquí con el Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC. Así es, sí, un gran trabajo que se ha realizado, pero también una gran experiencia, que yo quisiera iniciar por esa gran experiencia que inicia en 2004 en Medellín, y quisiera empezar por qué es lo que estuvo detrás de todo esto. ¿Qué fue el previo para que esto se pudiera lograr? Esa conjunción, la conformación del equipo, porque vemos perfiles y currículos muy interesantes con un gran aprendizaje y sobre todo con una gran educación y cultura. Sí, ahí usaste pues una definición del Dream Team y ya estaba yo entusiasmándome con eso. Pero yo lo que creo es que son varios factores los que permiten realmente que una ciudad se transforme aún en las situaciones más difíciles. Porque lo que decías en tu introducción, pues Medellín es un ejemplo para nuestras ciudades en Latinoamérica y en el sur global, precisamente porque nos ven a partir de un contexto muy similar a otras en las que tenemos unos problemas estructurales profundos, pero también unas capacidades muy potentes. No voy a extenderme, pero tendríamos que situarnos en la época en que yo me gradué del colegio, estudiante de universidad, mis primeros años de estudio de carrera de arquitectura que la estudié en Colombia, y posteriormente empecé a trabajar y
Quiero decir, estamos hablando de finales de los 80 y los años 90, en esa crisis profunda donde Medellín fue la ciudad más violenta del mundo, una guerra muy fuerte, pues se desarrollaron muchas iniciativas muy interesantes. No había un espacio político que liderara estos esfuerzos, pero el sector privado, la academia, las personas, siempre hemos sido una ciudad y una sociedad muy emprendedora. Y bueno, el punto llega es cuando hay un cambio en la política, tengo que decirlo. Yo tuve el privilegio de acompañar ese momento cuando llega un movimiento cívico que es liderado por Sergio Fajardo, Alonso Salazar y otras personas. Y yo creo que la mayor virtud, tú la mencionaste, logran convocar una gran cantidad de iniciativas, organizaciones y personas de primer nivel para comprometerse con el cambio de la ciudad. Y conforman no solo un equipo al interior, sino una confianza al exterior entre el sector privado, el gobierno y la academia. Esas cosas se dan en un timing, yo digo que no se repite, las ciudades tienen esos ciclos. Y bueno, no es que sea mágico, pero es parte de un proceso, pero hay un viraje muy importante y nosotros pasamos de no ver futuro a realmente, no diría muy rápidamente, pero sí sucedió en pocos años, a ver una ciudad llena de posibilidades. Si vemos, pues me ha tocado estar en un par de ocasiones en Colombia y pues vemos cómo las ciudades, incluso me tocó una anécdota con el alcalde de Bogotá, en donde pues nos presenta con el sector empresarial. Y pues algunos de los miembros de este sector que hacían equipo con el gobierno, pues hacían transformaciones muy importantes en un Bogotá de aquel entonces en donde habían sufrido pues aquellos bombazos. No había hotel que no tuviera perros guardia en las puertas, sí, ¿verdad? Y los sistemas de seguridad, recuerdo de los aeropuertos era sumamente estricto. Y mucha gente temía de esos bombazos. Pero pues nos presenta en alguna ocasión con el sector empresarial y una anécdota muy interesante, la cual hay una participación tanto de los gobiernos que generan el ambiente correcto para que se den las cosas, los técnicos que ponen el know-how, el conocimiento, y por otra parte el sector empresarial que era el que empujaba y hacía que las cosas se dieran. Y pues me toca cómo ver el efecto de esa transformación en esos lugares que eran los más, quizás los más violentos, ¿verdad? Y que hoy por hoy vemos que Medellín y sus casos específicos, ¿verdad? Que tenemos de manera particular, ¿verdad? En lo que fue el barrio de San Javier, ¿verdad? Y esas acciones que se dan. Platícanos un poco de esto, porque eso es una metodología muy interesante, la cual empiezan a implementar y difundir en todo Colombia. Sí, pues tú estás haciendo ahí una descripción de una situación en Bogotá, ¿sí? Que fue en mucha parte del país, en Colombia. Cuando hablas de los bombazos, inmediatamente se me vino a la memoria, yo estuve 2 veces en mi vida, una casi a 30 segundos de estar en el medio de una bomba. Híjole. Con quien era mi novia en esa época, pero hoy es mi esposa Paula. Y otra por ahí más o menos a 1 minuto. O sea, Medellín fue el centro y Bogotá obviamente también. Mencionaste Bogotá, voy a hacer una anotación. Para nosotros, Colombia, el cambio y una transformación importante en Colombia ha sucedido a partir, llamémoslo, del liderazgo de los alcaldes y de las ciudades. Antanas Mockus, lo mencionaste tú, Enrique Peñalosa, fueron muy importantes y muy importantes para nosotros que llegamos posteriormente a Medellín, al gobierno. Esto no lo voy a explicar, pero la competencia, el presupuesto, la Constitución de 1991 le da unas competencias a los alcaldes realmente importantes, municipales. Quiero decir, no es que no se requiera el gobierno nacional, pero tienen una característica. Bueno, en Medellín decidimos realmente una apuesta, y era un poco el lema, me acuerdo que el lema en esos años se llamaba del miedo a la esperanza, un poco el lema de la ciudad, en donde decíamos, y el alcalde Fajardo dijéramos, que Medellín la más educada, un poco
contra la violencia, todo lo que tiene que ver con emprendimiento, educación, llamémoslo, y cultura. Y eso se tradujo en lugares estratégicos de la ciudad. Quiero decir, una ciudad no se puede cambiar totalmente, pero se tradujo en una acción, llamémoslo, integral en lugares estratégicos, como hablas que es en San Javier, lo que se llama hoy la Comuna 13. Así es. Ahora podemos hablar de eso. Pero dijiste una cosa que ha sido importantísima. Medellín es una ciudad industrial, es la ciudad más industrial de Colombia, o lo fue, pero lo sigue siendo. El sector privado y las organizaciones han sido parte central de nuestra historia. No se podría entender nunca el cambio de la ciudad y lo que Medellín es sin entender bien cuál ha sido, dijéramos, la fuerza y el impacto del liderazgo del sector privado y la capacidad de trabajar de forma colaborativa. Y sigue siéndolo hoy. Quiero decir, son instituciones, son organizaciones y son líderes que se han movido, dijéramos, con fluidez entre las políticas sociales y el sector público y el gobierno y el sector privado. No ideal, en ningún contexto es ideal. Yo digo que hemos tenido una continuidad imperfecta, pero ha sido muy importante el rol del sector privado. Y lo que es la metodología, hablemos del urbanismo social, hablemos de esta reestructuración y llevar la calidad de vida a las secciones de las ciudades más deprimidas, más violentas y con más retos. Porque regularmente escuchamos lo contrario en cualquiera de las metrópolis, ¿verdad? En donde se invierte, donde está más la gente de mayor capacidad. Pero ¿qué pasa con esas zonas periféricas, con esos lugares que tienen retos? Y precisamente ese ejemplo de la Comuna 13, en donde hasta escaleras eléctricas y sistemas muy innovadores se implementan. Sí, el reto era cambiar el espíritu de la ciudad y realmente volver a ayudarnos a encontrar, a movilizar la ciudad para encontrarnos. Nosotros veníamos de un momento de bombas, de encerramiento, los fraccionamientos, nosotros lo llamamos urbanizaciones, cada vez, dijéramos, se daban en diferentes partes encerrados. Los colegios públicos y las escuelas parecían pequeñas cárceles, quiero decir, después de las 5 o 6 de la tarde en muchos de los barrios, y más que todo en los barrios populares, los niños y las niñas no podían salir después de las 5 o 6 de la tarde porque las milicias dominaban esto. Y un poco el reto es, bueno, cómo volvemos a recuperar la urbanidad, pero sobre todo cómo volvemos a construir nuestra historia de encuentro juntos. Y surge y empezamos a construir lo que hoy llamamos esta estrategia de urbanismo social, donde realmente nos enfocamos en llevar transporte público. Hoy hay un sistema integrado extraordinario de metro, los cables, el transporte público por cable, por teleférico, lo inventamos en Medellín, porque existía para turismo, estaciones de esquí, etcétera, pero hay un sistema integrado con tranvías, dijéramos, BRTs, y sobre todo conectando las zonas más críticas de la ciudad. Y a partir de las estaciones de transporte, pues desarrollamos lo que hoy popularmente no, digamos, dijéramos, es muy común hoy el concepto de la ciudad de los 15 minutos. Así es. Que es la ciudad próxima, donde tú llenas de servicios, educación, trabajo, recreación, a un lugar cercano donde vives y transporte. Pues un poco lo que hicimos nosotros, no lo llamamos así, es en torno a estas estaciones, en los barrios populares, que como el de la Comuna 13, la zona nororiental también en Santo Domingo Sabio y en la zona norte de la ciudad, pues hacer una transformación del espacio público y recuperar la vida allí. Y esa es una estrategia que fuimos desarrollando y aprendiendo y que ha tenido impactos muy sorprendentes, positivos, aunque sigue la ciudad teniendo retos inmensos, pero también temas que nadie esperaba y que no son necesariamente buenos. Nunca se hizo el trabajo en la Comuna 13, donde tú dices, de las escaleras eléctricas, para que se convirtiera en el lugar más turístico de Colombia, no solo de Medellín. Así es. Y entonces está teniendo una presión, o sea, hay una nueva economía, pero también el tema de la explotación sexual y el tema de la gentrificación que está sucediendo allí. Quiero decir, no en todos los lugares de la ciudad, pero la realidad es que ha habido un cambio muy importante y lo más importante es generar posibilidades para los niños y las niñas, para la gente. Sí.
Tenemos un Medellín con un promedio de cerca de 6.000 personas por kilómetro cuadrado y habrá algunas concentraciones de 15.000 y quizás otras de mucho más, ¿verdad? Sí, es una ciudad muy densa. Así Sí, es. sí, sí. Entonces, comparado con un Mexicali que pues tiene cerca de 70 personas por kilómetro cuadrado. Sí, somos muy distintos en la conformación, o sea, somos muy parecidos seguramente en muchas cosas, Sí. pero en la forma de la ciudad y en la Sí. configuración de la ciudad. Nosotros estamos en un valle también, pero es un valle contenido entre montañas, parece una hoja doblada. Así es. Donde bajan cientos de arroyos, nosotros lo llamamos quebradas, más de 300 en el área de la ciudad, y hay un canal o un río en el centro, pero son laderas muy contenidas, entonces no podemos extendernos infinitamente. Hemos ido apretujándonos allá, que es una ventaja también. Así es, así es, así es. Sí. Pero también... Es un reto también inmenso, sí, así sí, es. sí. Cómo llevar transporte, Así es. el tema de la vivienda en riesgo, la vivienda, dijéramos, precaria en las laderas, con riesgo de derrumbes y deslizamientos. Bueno, es un reto muy complejo, sí, pero bueno. Si tratáramos de explicar de manera muy simple la metodología, porque se escucha muy fácil. Uno llega de turista y ve pues los barrios y ve las diferentes zonas de la ciudad que pues de alguna manera están muy atractivas. Incluso pues hablábamos de San Javier y la Comuna 13 con todos esos murales exquisitos, ¿verdad? Con gran calidad artística, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero ¿cómo se genera todo esto? Porque pareciera muy fácil, pero realmente pues es un tema sumamente complejo. Sí, Entonces, si lo sí. tratáramos de explicar al público, ya platicábamos hace unos minutos de que el gobierno genera el ambiente, los técnicos, la metodología y el qué es lo que hay que hacer. Y los ciudadanos y los empresarios pues empujan para que las cosas se den. Pero yo quisiera, desde tu punto de vista, ¿cómo es esa metodología y cómo es que podemos transportarla a una latitud como la nuestra? Sí, Benjamín, no es fácil. Quiero decir, por eso es que todavía nos siguen invitando a hablar de Medellín. No porque se hubieran resuelto todos los problemas, sino que deberíamos tener muchas, quiero decir, y hay ciudades extraordinarias también, pero deberían ser muchas más las que de forma cotidiana. Sin duda el liderazgo, Benjamín. Quiero decir, detrás de todo esto hay personas, ¿no? Con personas que logran liderar procesos y generar confianza. Está el conocimiento. Quiero decir, yo llevo muy pocos días, llegué ayer apenas a Mexicali, pero uno ve la capacidad, llamémoslo económica, ve el conocimiento. Quiero decir, nuestras ciudades lo tienen, yo creo que ustedes aquí lo tienen de sobra. Fue muy importante, llamémoslo, lo que nosotros llamamos las intervenciones holísticas o integrales. Quiero decir, cómo lograr en áreas estratégicas de la ciudad, primero generar un relato convincente y una visión para esos lugares. Claro, aparentemente de los momentos más oscuros pues es más difícil salir, pero cuando tú logras moverle la aguja a la ciudad o logras hacer un cambio, pues ese momento oscuro se convierte en luz. Y ahí hay llamémoslo, una oportunidad increíble. Entonces, tienes que conectar emocionalmente también con el espíritu de lo que está viviendo la sociedad en ese momento. Quiero decir, o sea, los cambios no son los mismos en cualquier momento. Seguramente hoy no haríamos lo mismo en Medellín. Estamos hablando del 2000, 2004, algunas cosas parecidas, pero hay un espíritu distinto. Hay un momento que conecta, pero el tema y las acciones son muy estratégicas y muy quirúrgicas. Tú no puedes hacer una acción dispersa en 4 años o 8 años. Los gobiernos allá son de 4 años, los gobiernos de los alcaldes. Tú no puedes tú no puedes intervenir en toda la ciudad. Tienes que seleccionar estratégicamente sectores, el centro de la ciudad, dijéramos este sector donde hay un problema, pero donde hay una oportunidad importante de transformación. Lugares que históricamente, todas las ciudades nuestras tienen lugares pendientes que están en la cabeza, siempre están en la cabeza. A ti te preguntan, bueno, ¿cuáles son los lugares que están pendientes y que han sido una tarea pendiente en Mexicali? Bueno, seguramente la mayor parte de las personas nombrarán 2 o 3 y de pronto otros más, pero hay cierto consenso en unos problemas, en unos lugares, y también un componente de identidad. Quiero decir, ¿cuáles son los valores y y sin duda
todas nuestras ciudades tienen recursos económicos, un poco más, un poco menos. Los usamos mal muchas veces, los usamos de forma dispersa. En la política, en muchos lugares, no digo que en todos, hay mucha corrupción. Entonces, invertir acertadamente, con conocimiento técnico y con compromiso también de implicar las comunidades que están allí. Y lo que se hizo fue unos proyectos integrales. Una de las novedades, o de alguna manera de los aciertos más importantes de Medellín, fue que logró generar una agencia, unas agencias y una articulación que permitía que el recursos e infraestructura, vivienda, transporte, ambiente, pudiéramos coordinar acciones integrales en puntos específicos de la ciudad, actuando muy rápido. O sea, no es una cosa secuencial donde vamos a hacer un plan que nos toma 6 años y después vamos a empezar es una acción simultánea entre el plan y el proyecto, porque la única forma de dar continuidad es actuando. Y los cambios son factibles de hacer. Se requiere conocimiento bueno, y belleza también. Tú que eres arquitecto, yo soy arquitecto también, mi universo es el diseño también, yo diseño edificios. Yo creo que hay que elevar el espíritu con lugares bellos, con edificios que se conviertan de alguna manera en lugares, dijéramos, que emocionen y que daten, que reflejen el momento del cambio. El espacio público, el diseño urbano y la arquitectura tienen ese poder de construir una experiencia de vida que además data, le pone fecha a un momento de cambio. Sí, y yo creo que es muy importante. Hay que elevar el espíritu. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí. Y esa sensación que nos dan nuestros sentidos al percibir ese espacio, al estar en ese espacio armónico, sobre todo en esas experiencias que tienen nuestros sentidos y que podemos elevar la calidad de vida con estos temas. Y bien, entre los ejemplos que recuerdo de mis visitas precisamente a Bogotá, está la de la biblioteca Virgilio Barco. Sí. Un esquema que me encantó al verlo, donde experimentas, además de educación y cultura, la recreación y un espacio público muy interesante. Pero sé que también en Medellín hubo ejemplos semejantes. Quisiera que nos platicaras sobre estos detonadores del cambio. Sí, bueno, estás hablando de la biblioteca Virgilio Barco, que es diseñada por uno de nuestros maestros. Ah, ok. Rogelio Salmona. Ok. Nosotros tenemos el privilegio de tener en Medellín una de sus últimas obras, que se llama, me estás preguntando por algo, el Centro Cultural de Moravia. Ok. Moravia es fue el antiguo basurero de la ciudad. Quiero decir, en los años 80, estoy hablando pues ya hace bastantes años, el basurero de la ciudad, donde todos los residuos se convirtió en una montaña de basura. Y en torno a esta montaña de basura se empezó a generar toda una comunidad de recicladores, familias que vivían de reciclar. Y bueno, y se conformó un barrio informal alrededor de este lugar, de 40.000 personas hoy, localizado muy céntrico en la área metropolitana y en una zona que es la zona norte, que ha sido objeto fue objeto de grandes transformaciones, porque era el límite entre el centro de la ciudad y los barrios populares o los barrios obreros, que después se ocuparon muy informalmente en sus laderas. Entonces este es un punto muy estratégico y se hizo un centro cultural, un edificio que no es muy grande, de Salmona, pero que fue originado por la historia de la comunidad, Benjamín. Este es un ejemplo muy lindo porque una organización privada anónimamente donó el edificio al gobierno de Sergio Fajardo. Salmona dona su trabajo, bueno, se le paga a su equipo, pero para el diseño de este lugar, pero la historia del Centro Cultural llevaba 10 años o 15 antes construyéndose por la comunidad como su casa de cultura. Y esa alianza de espíritus, de recursos, y el gobierno, dijéramos, lidera este proceso, pues ha mantenido este centro vital de forma increíble porque la comunidad lo gestiona y de alguna manera pues lidera muchos de sus programas. Pero en ese lugar se transforma el Jardín Botánico en parque público, también con una alianza público-privada como una empresa sostenible. Quiero decir, es el parque público más usado, el parque de uso colectivo más usado de Medellín es un terreno de una fundación, o sea, es privado. Y se hace un negocio de que ese jardín botánico, que es parque, provee y mantiene los jardines de la ciudad
y provee de arborización para todos los nuevos proyectos urbanos. Quiere decir, es un negocio sostenible, pero además es un parque para la comunidad. Y al lado está uno de los edificios que nosotros y yo diseñé, que es el parque, dijéramos, de ciencia y tecnología Explora, que son unas 4 cajas rojas que hay. Esos, por poner un ejemplo, esos 3 edificios que hacen parte de un lugar que se transforma, se convirtieron en ese momento de alguna manera en los símbolos del cambio y hoy en día son lugares en la agenda cotidiana de la ciudad completa. También hubo una red de parques bibliotecas, por ejemplo, en muchos de los barrios populares, cerca de estas nuevas estaciones del metro, del tren, del teleférico, del metrocable, lo llamamos nosotros. Posteriormente viene otra iniciativa de un gobierno que siguió, que fue de Aníbal Gaviria, las unidades de vida articulada, que transforman tanques de agua que estaban en las laderas en parques públicos y centros culturales. Quiero decir, tanques de agua que proveían la ciudad, donde del agua, dijéramos, potable se recogía por las empresas públicas, que ha sido muy importante en la ciudad. Estas infraestructuras que existen en muchas ciudades, que son infraestructuras de servicio, que normalmente están encerradas entre muros porque son de energía, etcétera, pues en Medellín siguieron operando, pero se transformaron en proyectos bellísimos de encuentro. Bueno, hay una multiplicidad de ejemplos como estos que yo te estoy mencionando, que realmente pues, han tenido un impacto muy importante. Bien, y en el ejemplo de Bogotá veíamos que se arma o se conforma una secretaría para la administración del espacio público, que antes, pues igual que en nuestras ciudades, pues el espacio público y los remanentes, pues nadie los deja y se vuelven basureros y todo. ¿Cómo se estructura en Medellín? ¿Se maneja algo semejante o cuál es el área responsable de parte del gobierno para dar seguimiento y mantenimiento para administrar correctamente estos espacios? Sí, el taller del espacio público se llamaba en Bogotá en esa época. Lorenzo Castro, un arquitecto amigo, muy amigo, que quiero mucho, lideraba el taller del espacio público en el primer gobierno de Enrique Peñalosa en Bogotá. Yo estaba viviendo en Barcelona. Okay. Yo me fui a vivir con mi esposa a estudiar Medellín. Yo me fui a Barcelona a estudiar Medellín. Y Lorenzo, y estaba sucediendo esto en Bogotá, estábamos muy cerca. Bueno, y por cosas de la vida después yo llego a trabajar con Sergio a Medellín. Pero este tema de las instituciones es muy importante. Nosotros en Medellín definimos una estrategia, lo llamamos los proyectos estratégicos de ciudad. Definimos un grupo pequeño, pero muy importante, llamémoslo de políticas y programas. Los parques biblioteca, por ejemplo. Todo el tema de la escuela abierta, de los colegios públicos. De alguna manera, el tema de civilizar las calles, de recuperar el espacio público. Y en Medellín hay un instituto, lo llamamos por un tema de estatutos, la empresa de desarrollo urbano, un instituto que es la EDU, que es del gobierno, pero es descentralizado. Quiere decir, la estructura del gobierno está en las secretarías al lado del alcalde, la llamamos nosotros, de infraestructura, de ambiente, de educación, etcétera. Y de la alcaldía hay un instituto que se había fundado para los temas de renovación urbana, que funcionó en los años 90, hizo el Museo Botero, por ejemplo, Bueno, sí. En el centro de la ciudad. Fernando Botero, que es paisa. Así es, famoso. O era paisa. El pintor. Tengo un pequeño caballito. Sí, muy bien. Donó una colección muy bonita, no solo la de él, sino él tenía una colección de arte contemporáneo, mira, y la donó a la ciudad y parte del museo. En la EDU yo llegué como director, en ese momento gerente de esa empresa, al gobierno de Sergio, y allí parte de esa estrategia fue que localizamos los proyectos estratégicos. Pero en la EDU, en este instituto, la virtud que se tenía es que quienes estábamos allí podíamos destinar las 24 horas del día a esos proyectos. No necesitábamos responder al día a día de la administración. Quiero decir, un secretario de planeación o el director de planeación de infraestructuras tiene 1000 temas que resolver. Pero en este instituto, que es descentralizado, es como una agencia. Eso lo han hecho muchas ciudades de forma distinta, Benjamín. Cuando uno ve por qué en los Olímpicos
hace Barcelona esta transformación, o muchas ciudades del mundo logran hacer transformaciones, es que logran organizar una estructura de gestión realmente eficiente y limpia, que te permita desarrollar procesos y programas complejos, ¿no? Entonces fue en este instituto donde realmente montamos equipos no solo técnicos, sino sociales y de comunicación y de trabajo con la comunidad, con una convergencia de recursos para esas zonas estratégicas. Quiero decir, podrían llegar recursos de vivienda, de infraestructuras, de ambiente, de educación, una caja única para ese lugar estratégico, para un barrio de 40.000 personas, donde se estaba transformando con una nueva estación de transporte, donde se recuperaron espacios públicos, donde se hacía un proyecto de vivienda de alguna manera en ese lugar. Pero bueno, tal vez lo más importante es que se empezó a generar una conversación común, y el mayor comunicador es el alcalde. Quiero decir, y las personas de los barrios también se convirtieron en replicadores de esa transformación. O sea, ese proceso de transformación se convirtió en una conversación. Y fue sucediendo, ¿no? Uno no esperaba, nosotros soñábamos hacer cosas. Bueno, repito, no es que Medellín sea ideal, porque si me pones a hablar de los problemas que tenemos hoy, no terminamos aquí, pero bueno, en esta conversación estamos hablando de algunos de estos procesos importantes de cambio. No, pues muy importante, sí. Sabemos que las ciudades son, pues son contextos muy complejos, porque tenemos pues diversidad de opiniones, grandes necesidades, sectorizaciones, ¿verdad? Con diferentes problemáticas cada una. Y sobre todo en las ciudades que tienen gran densidad, como lo es Medellín, ¿verdad? Pero ahora, si traemos esta metodología a un contexto más para ustedes americanizado, que sería Baja California, ¿verdad? Nosotros nos vemos diferentes, que en Estados Unidos muy diferentes, pero quizás ustedes nos vean con alguna influencia. Y pues siempre hemos criticado cómo nuestras ciudades nacen con trazas semejantes a las de Estados Unidos. Incluso muchas de nuestras ciudades, y el caso de Mexicali, fueron trazadas por estadounidenses, con aquellos esquemas en donde el vehículo pues era, recordemos los esquemas de planeación, y sabemos que muchos de los proyectos de desarrollo urbano para Estados Unidos fueron fondeados o patrocinados por las grandes marcas GM, Ford, etcétera, para precisamente el uso del automóvil. Sí. Pero hago una crítica hacia nuestras ciudades, sobre todo nuestra ciudad como Mexicali, en donde es una ciudad muy dispersa, decíamos 70 personas por kilómetro cuadrado, pero con recursos muy distintos, ¿verdad? No tenemos los presupuestos para mantener esas ciudades. Calexico, que es una ciudad muy pequeña, tiene más presupuesto que nosotros para muchas áreas más, ¿verdad? Y los retos que tenemos viendo el panorama a distancia, y sabemos que la caja se detecta con el visitante, la caja en el pasillo, ¿no? Me refiero, ¿no? De primera instancia, ¿qué oportunidades pudiéramos visualizar en un contexto como el nuestro, bajo esos ojos nuevos que ven los detalles y ven las oportunidades? Sí, Benjamín, yo acabo de llegar. Yo entiendo. Pero pues voy a decir temas seguramente y reflexiones que es importante tener ese contexto, que yo sí, no... Claro. Pero sí, pero acabo de llegar, pero sí he estado muy cerca de todo el estudio y el análisis que desde el Centro para el Futuro de las Ciudades, con el equipo que se tiene, del TEC, pues viene de alguna manera trabajando. Yo tengo una vinculación muy fuerte, yo pues estoy muy frecuentemente, casi mitad de mi tiempo en México y en Monterrey, por ejemplo. Claro, puedes decir que para nosotros, ustedes tienen, llamémoslo, una cultura que en algunos puntos pues es cercana a la americana, pero yo pues no lo considero así. Yo creo que el espíritu mexicano es completamente distinto. Muy bien. No estoy diciendo ni bueno ni malo uno u otro, pero es completamente distinto, y además también es muy afín. A nosotros nos gusta tocarnos, nos gusta encontrarnos. Claro. Ayer estaba en un lugar extraordinario aquí, en esta antigua cervecería que se recuperó. Así es. Ícono, ¿no? Sí. Bueno, esas son las ciudades. Hay que multiplicar esos lugares donde la gente se siente cerca, donde
las estructuras urbanas son muy distintas, pero el espíritu nuestro, el espíritu de las personas, realmente disfruta de estar cerca, de caminar, de alguna manera de emocionarnos con los espacios, etcétera. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar en las ciudades. Yo no conozco la historia en detalle, pero sí algunos aspectos. Ustedes han sido, bueno, una ciudad de frontera también tiene temas muy particulares en su historia, buenos y malos, pero este ha sido un lugar de encuentro. Pues claro, si hablamos de los automóviles y la estructura urbana, pues ya quiero decir, ese es el reto, cómo adaptar, porque una ciudad no se cambia, se adapta. Quiero decir, la realidad está ahí. Hay que ver qué espacios y en dónde se hacen esos lugares de concentración, los lugares el centro de la ciudad y algunos sitios que han perdido población. Hay una gran cantidad de ejemplos. Nosotros lo vimos en Medellín con lugares que pensábamos que no era posible recuperar. Y que realmente es muy factible volver a construir una vida de alguna manera de una intensidad importante en muchas partes de la ciudad. Pero tiene que conectar con el espíritu de lo que fue y sobre todo de los escenarios futuros que si uno se imagina en la ciudad. Ustedes han sido un lugar, hay una economía aquí muy importante. Entiendo yo, bueno, el tema de la agricultura también ha sido el tema del valle. Quiero decir, cuando a mí me hablan de un valle me emociona porque para nosotros lo más importante es la región. Vivimos en una ciudad, pero estamos conectados con una región y somos muy campesinos en Medellín o en Antioquia, porque hay una cultura agrícola muy fuerte y bueno, nos gusta salir y entrar a la ciudad. Creo que fue una ciudad de diversión también. En el nacimiento, claro. Bueno, y eso hacia el futuro, ¿cómo se traduce? Como una gran oportunidad, ¿no? Como una gran oportunidad. Quiero decir, seguramente venían a divertirse por ciertas razones aquí, pero no quiere decir que se vaya a repetir eso, pero esa es la oportunidad. Cómo volver a construir ese lugar de encuentro, de diversión, es una ciudad de salud también. Así es. Quiero decir, cómo esos drivers, llamémoslo esas fuerzas, se materializan en lugares estratégicos. Y ahora, si volvemos al ejemplo de Monterrey que veíamos hace algunas semanas, precisamente con su alcalde por acá, y en México vemos la influencia de Medellín en dos ciudades importantes de nuestro país. León, Guanajuato, con sus cambios y sus adaptaciones y, como les digo, con su Frankenstein, porque han cortado cachitos y cachitos de muchas partes. Y también vemos la renovación urbana que ha tenido San Pedro Garza García, con esos centros o minicentros en donde ha enriquecido pues todo el contexto y precisamente esa relación y convivencia que bien comentas. Platícanos un poco de estas experiencias. Pues mira, es que uno tiene un privilegio muy grande. Yo estoy pues con José Antonio Torre y el equipo del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC, y Miguel termina su gobierno y es parte del equipo. Así es. Y tengo el privilegio, bueno, nosotros tenemos un curso en el TEC que es muy bonito, lo llamamos Urbanismo Social para Ciudades Humanas. Hace 2 semanas lo dimos, es un curso de 3 días. Pues mira, los profesores son Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, Miguel Triviño, de San Pedro, bueno, José Antonio, estoy yo, Karina Arbizu, ahí, Alfredo Hidalgo, pero claro, es un privilegio tener estas personas que han liderado estas transformaciones urbanas, reflexionando sobre la ciudad y sobre todo reflexionando a futuro. San Pedro ha hecho un trabajo, yo creo que muy importante, no se le ha dado el valor que tiene. Quiero decir, la transformación de San Pedro en Monterrey. Pero más que Medellín hubiera sido un modelo para Monterrey, yo creo que es un diálogo el que se construye. Quiero decir, nosotros hemos aprendido de Monterrey en Medellín mucho y estamos aprendiendo hoy. Y ellos en algún momento nos buscaron también porque estaban pasando por esa crisis en el 2010 de violencia en la ciudad. Así es. Y bueno, una situación trágica de unos estudiantes que murieron afuera, dijéramos, del campus de la universidad. Y
empiezan a construir una relación con nosotros en Medellín. Yo estaba en ese momento, ya habíamos terminado el gobierno con el URBAM, el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, que es este laboratorio que yo dirigí hasta hace poco, y con la Universidad de AFIT, es una universidad privada, y generamos una serie de misiones de intercambio y aprendizaje que a ambas ciudades nos ha servido mucho y hemos construido un diálogo muy importante en dos ciudades en donde el sector privado y los empresarios han sido la base de muchas cosas. Además somos segundas ciudades. Yo siempre digo que, quiero decir, yo no soy de una capital del país, ¿no? Entonces a mí me emocionan las segundas y las terceras ciudades, porque creo que allí podemos cambiar mucho la historia. Y entonces, bueno, se genera una relación muy fuerte y de colegaje y aprendizaje sobre este reto de generar, llamémoslo, ciudades sin muros ficticios, ¿no? No estoy hablando de muros físicos únicamente, sino donde realmente nos podemos conectar, donde Monterrey es una ciudad también con una cultura de movilidad en el automóvil muy grande, que no es fácil de transformar, pero ha generado en el entorno del Distrito Tec, en San Pedro, en el centro de la ciudad. Yo creo que, bueno, son retos que todavía no se han solucionado del todo, pero hay un avance muy importante en Monterrey. Pues muy bien, muy interesante concepto precisamente este que tenemos para las diferentes ciudades del mundo, la implementación que se hace en San Pedro Garza García y las oportunidades que tiene una ciudad como la nuestra, sobre todo en un contexto en donde un valle de Mexicali con gran productividad y con grandes oportunidades también puede presentar. Vamos a un corte comercial, si te parece, para regresar con las conclusiones y recomendaciones que tiene precisamente Alejandro Echeverry y ese gran grupo, ¿verdad? Ese Dream Team que seguramente va a generar grandes oportunidades en una nueva visión para Mexicali. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para llegar a las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado del día de hoy, el arquitecto Alejandro Echeverry de Medellín, Colombia, que ha venido a la ciudad de Mexicali a hacer varias pláticas y difundir estos temas que tanto benefician a contextos urbanos como el nuestro. Y bien, a lo largo de la plática, pues hemos desarrollado varios puntos importantes que tienen que ver con el quehacer de las cosas, que además de la planeación, llevan a una acción, como dice el título de la entrevista del día de hoy. Y bien, pues en estos puntos vemos la gran necesidad de los liderazgos y los empujes y esa secuencia que tienen los gobiernos para generar ese ambiente correcto para que se den las cosas. Pero también esa máquina que impulsa y que mantiene los proyectos vivos, que es el sector empresarial y el ciudadano. Y bien, yo quisiera preguntar a nuestro invitado por esas recomendaciones, ¿verdad? Y conclusiones que tenemos para el día de hoy y también esas invitaciones que tienes para que la gente pueda compenetrarse con esa metodología que han desarrollado. Sí, Benjamín, bueno, sí, tengo el privilegio de, hoy voy a estar en la universidad. Muy bien. A las 10 de la mañana compartiendo algunas reflexiones, bueno, de esto que estamos hablando, pero más enfocado a los estudiantes, a los y las estudiantes un poco para compartir vivencias y experiencias, y mañana estaremos también con los empresarios. Muy bien. En la mañana. Muy bien, y esta plática de mañana va a ser en el Real Inn a las 8 de la mañana, el que quiera asistir, esta es la invitación, ¿no? Ah, bueno, claro, están invitadísimos e invitadísimas para allí. Muy bien, y pues además preguntarte sobre esas recomendaciones que tuvieras de primera instancia con el concepto de la caja. Cuando el visitante llega a la casa, se da cuenta que la caja está puesta en el lugar equivocado. ¿Qué nos recomiendas y qué pudieras decir a los mexicalenses como concepto general? Sí, yo creo que lo primero es que quiero decir, los sueños son posibles. Quiero decir, los cambios son factibles de hacerlos, y no solo factibles, tenemos ejemplos en el mundo en donde han sucedido transformaciones muy importantes, pero requieren decisión de hacerlo y pasar a la acción. Quiero decir, hay que hacer las cosas. Algo que para nosotros ha sido, bueno, la pasión es muy importante, la pasión y el conocimiento. Aquí estoy de pronto diciendo obviedades, Ajá. pero sin pasión
y sin convicción y conocimiento, pero sin pasión no se hacen. ¿Y quiénes pueden poner la pasión? Pues las personas del lugar. O sea, uno puede tener asesores internacionales, viajar, formarse afuera, pero el corazón son de quienes están ahí en el alma de esos procesos. La transformación de Medellín ha sido muy importante y hoy, internacionalmente, antes no nos miraba nadie, Benjamín, allá no iban, nosotros no teníamos un turista, ustedes en México están acostumbrados, pero hace 20, 25 años, 30, tú no veías un mochilero, no había un turista en Medellín. Entonces nadie estaba interesado en Medellín cuando empezó esta transformación. Eso yo creo que fue una virtud, porque lo hicimos con conocimiento, capacidad, recursos y personas de allí, que habíamos muchos salidos al mundo, habíamos estudiado, etcétera, pero realmente, porque el tema de la permanencia también es importante. Quiero decir, los cambios se hacen y hay cambios que hay que hacerlos rápido, pero requieren continuidad en los procesos. Entonces, es muy importante y en la sombra en Medellín, en la sombra, cuando tú identificas o le das valor a alguna política pública, algún programa o algún proyecto importante de estos estratégicos detrás, en la sombra, siempre ha habido de alguna manera un tema de colaboración importante. La sociedad civil y la comunidad ha sido muy importante. Si tú me preguntas cuál es una de las lecciones más importantes, es que en los proyectos de transformación de nuestra ciudad que han tenido continuidad, para esa continuidad en el tiempo, para que crezcan orgánicamente, por ejemplo, el Parque Explora, que es un museo de ciencia y tecnología, hoy es una empresa cultural. Es un parque, la gente va, los niños y las niñas, pero es una empresa que vende servicios culturales a nivel latinoamericano. Quiero decir, para que esos procesos orgánicamente se transformen en temas realmente nuevos, se requiere que la comunidad que está allí y quienes de alguna manera hacen parte de estos procesos, pues realmente son los quienes les dan la vida y la continuidad. El conocimiento local y las comunidades han sido muy importantes en la transformación de nuestra ciudad y sobre todo en la sostenibilidad de los proyectos. O sea, la sociedad civil, implicarla, enamorarla, hacerla copartícipe, que lidere los procesos, es muy importante. Los gobiernos pueden detonar cosas, pero que estos procesos se conviertan en una realidad en el tiempo requieren la gente. Qué importante recomendación. Y yo quisiera acentuar esta recomendación y conclusión que tiene nuestro invitado el día de hoy, Alejandro Echeverry, sobre esos 3 aspectos importantes de participación. Y pues sobre todo, pues el liderazgo, la pasión, ¿verdad? Y ese sentimiento para poder lograr las cosas, no importa qué, porque a veces tenemos barreras y excusas, sí, ¿verdad? Sí. Pero lo más importante de todo esto es poderlo lograr en estos ambientes tan complejos, siempre escasos de recursos, ¿verdad? Siempre con miles de tropiezos, pero sobre todo, pues yo quiero felicitar esa gran convicción, ¿verdad? Porque esto es un trabajo de décadas, de largo aliento, como dicen por ahí, ¿verdad? En donde pues un arquitecto que pues trabaja, se prepara por largo tiempo, se prepara y prepara ese plan de trabajo, pero sobre todo que lo logra implementar. Que pues yo he escuchado de muchos casos en donde se queda en las primeras fases, no se logran los proyectos, sí, ¿verdad? Porque a final de cuentas el trabajo de poderlo implementar tiene el mayor de los premios. Y yo quiero felicitarte a ti, a la administración de Fajardo también, que fue pues una administración ejemplar, ¿verdad? Que transforma precisamente a través del conocimiento de personajes como Alejandro Echeverry, ¿verdad? Y otro más que han estado en tu equipo, poder lograr ese cambio y sobre todo también a esa gran compromiso social y los ciudadanos, ¿verdad? Para que poderlo lograr. Y sí, bien, pues gracias, te deseo el mejor de los éxitos por acá, ¿verdad? Sí. Y pues y las puertas abiertas de Metrópolis para en otra ocasión que estés por aquí poder seguir con estos temas y platicarlos de manera de detalle, ya con una implementación, ¿verdad? De aquella teoría de la caja en el pasillo, ¿verdad? Que ustedes la van a poder detectar rápidamente. Gracias, Benjamín. Para mí es un privilegio estar aquí. Es un trabajo en equipo, no es Alejandro Echeverry. Yo sé. Pero bueno, es un privilegio y bueno, ustedes están en un lugar y en un momento extraordinario aquí.
Pues muchísimas gracias y pues no nos queda más que despedirnos, se nos fue el tiempo, nos quedan varias preguntas, nos llegan varias del público en general, ¿verdad? Y pues estaremos pendientes con estas preguntas y también pues desearles lo mejor de lo mejor en esta semana y nos despedimos. Y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima. Muy bien.